Primer bloque. La ponencia es en buenas prácticas agrícolas. Nos acompaña el ingeniero Juan David Villegas, de profesión ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de La Salle, sede Yopal Casanare, con diplomado en extensión agropecuaria y con más de 5 años de experiencia en extensionismo rural. Hace 1 año y medio hace parte del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, seccional Valle del Cauca, bajo la figura de profesional universitario de planta. Hace parte de los proyectos misionales de la Subgerencia de Protección Vegetal, Epidemiología e Inocuidad, auditor y responsable del proyecto de buenas prácticas agrícolas en el Valle del Cauca. Por favor, un aplauso para él. Bueno, primero que todo agradecerles a la Alcaldía Municipal por la invitación, a la UMATA, saludar a la mesa directiva, alcaldesa, a todos los presentes, los concejales presentes que también por aquí los veo, a las diferentes representaciones que tenemos en el Limonar, en el Queremal, Sendo, Machado, entre otros, kilómetro 30, y a los estudiantes que están en la parte de atrás, entre otros. Bueno, ¿por qué se preguntarán ustedes, bueno, y por qué las buenas prácticas agrícolas hacen parte de todo este proceso ambiental? Cuando hablamos de un tema de política pública ambiental, es importante también incluir el sector agropecuario, ¿ya? Es fundamental. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante una serie de prácticas y procedimientos para llevar esa conservación y producir de manera responsable, ¿ya? Antes de entrar un poco en las buenas prácticas agrícolas, sí quiero mencionar, de pronto para los que no conocen, el ICA es la Organización Nacional de Protección Sanitaria y Fitosanitaria a nivel de todo el territorio nacional, y tiene como misionalidad poder contribuir al desarrollo sostenible del sector agropecuario, la seguridad y soberanía alimentaria, que ya lo estuvimos viendo en las diferentes exposiciones, y la nutrición de los colombianos. Son puntos muy importantes que hacen parte del desarrollo rural, pero también hacemos acuerdos para exportar diferentes productos, tanto agrícolas y pecuarios, con diferentes países en el mundo. No sé si de pronto han escuchado el tema del aguacate Hass, el tema de los cítricos, que están en Estados Unidos, que están en Japón, que están en Países Bajos. Nosotros hacemos ese tipo de acuerdos con base a la oferta y la demanda, y con base al tema sanitario y fitosanitario que deben de tener los países para poder exportar esos productos. Y adicional a eso, también hacemos el tema de vigilancia, control e inspección, tanto sanitaria como fitosanitaria, en plagas de control oficial que hacen parte de los diferentes sistemas productivos y que a su vez tienen una afectación económica para los mismos. Y por último, tenemos un punto muy importante, y es el tema de la inocuidad agroalimentaria. Entonces ahí nos vamos enfocando hacia el tema de las buenas prácticas agrícolas. Entonces, estas buenas prácticas agrícolas hacen parte de la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas. Ahora bien, yo sé que aquí hay varios productores y han escuchado qué son las buenas prácticas agrícolas. Básicamente, las buenas prácticas agrícolas son una serie de pasos de prácticas y conocimientos que incluyen conocimientos ancestrales también, y se llevan a cabo para lograr 3 pilares fundamentales que le apuestan a las buenas prácticas agrícolas, que son la sostenibilidad ambiental. Como pueden ver, la protección del medio ambiente es muy importante y es un pilar entre los 3, es el más fundamental. Inocuidad de un producto, ahorita lo comentaba la doctora Salazar, tenemos que tener productos inocuos, productos limpios, productos sanos, que cumplan con estándares de calidad y que cuando yo los consuma no me generen daño alguno. Y un tema de condiciones o bienestar social. Tener todas las condiciones necesarias para que nosotros, tanto como productores, dueños de la finca, etcétera, podamos realizar las actividades en campos con plenitud. Ahora bien, ¿para qué me sirven las buenas prácticas agrícolas? Lo mencionaba ahorita, un producto inocuo, un producto sano, ¿sí? Ese es el resultado de la producción primaria que obtenemos bajo las buenas prácticas agrícolas. Una trazabilidad. Tenemos que tener en cuenta que las buenas prácticas agrícolas inician, ¿desde dónde inician las buenas prácticas agrícolas?
Preparación del suelo, por ahí escuché. Selección de semillas, hace parte de BPA. ¿Qué más? Desde la planeación, cuando yo planeo sembrar un sistema productivo, ¿cierto? En un lugar de producción o tener un sistema agroproductivo, digámoslo así, desde ahí comienzan las buenas prácticas, desde la planeación, ¿sí? Entonces, todo ese proceso que me dejan las buenas prácticas agrícolas me genera una trazabilidad de un producto, ¿sí? O sea, como prácticamente yo hice una serie de pasos y procedimientos para lograr sacar ese producto inocuo, ¿sí? Tenemos otra ventaja muy importante y es el menor índice de rechazo frente a las grandes superficies de mercado o frente al comercio que tenemos hoy en día, ¿ya? Que mejore un poco el tema del precio, digamos que eso no lo podría garantizar porque nuestra misionalidad como tal no se enfoca hacia la oferta y la demanda de un producto, ¿sí? Eso no lo manejamos el ICA, pero sí van a tener un menor índice de rechazo a la hora de participar en grandes cadenas de superficies de mercado, ¿sí? O por ejemplo cuando tengan canales de comercialización selectivos que le den valor al tema de las buenas prácticas agrícolas o a productos inocuos, ¿ya? Y como bien saben, hoy en día está cambiando la cosa, ¿sí? No sé si se han dado cuenta, pero ya preferimos comer productos más saludables, más limpios, sin tanta traza de químicos, sin tanta cosa, ¿sí? Entonces, ese es un punto fundamental. ¿Por qué reduce costos? Y esa es otra ventaja. Porque minimizamos como tal todo lo relacionado a las problemáticas que podamos presentar en los diferentes sistemas productivos. Y cuando minimizamos esos problemas, pues eso nos genera una reducción de costos también. El tema de la sostenibilidad ambiental, esto es un papel también fundamental que tiene la BPA, porque el ambiente nos genera unos recursos ecosistémicos y hay un recurso que es finito, que lo hemos venido diciendo aquí en todas las conferencias. ¿Cuál es? El agua, ¿cierto? ¿Qué quiere decir un recurso finito? Que se puede acabar. Y sin agua, por aquí lo comentaba, pues no hay agricultura, no hay desarrollo en una comunidad, etc. Y no hay vida, ¿sí? Por último, una ventaja importante es el personal capacitado. Tanto el productor como los trabajadores de una finca en un sistema productivo deben estar capacitados para que hagan las labores adecuadamente, y eso hace parte también del bienestar social. Ahora bien, ¿cuál es la reglamentación de las buenas prácticas agrícolas? Tenemos tres tipos de reglamentación. Existe la Global Gap, eso es de un sector privado, le apuesta a lo que les estoy comentando: producto inocuo, cuidado del medio ambiente, bienestar social. Normas técnicas 5400, que ellos también hablan acerca de BPA, y nosotros, bajo la resolución 3021, modificada por la resolución 82394 del 2020, por la cual se establecen los requisitos para la implementación y certificación de buenas prácticas agrícolas. Tanto Global Gap como Norma Técnica Colombiana tienen un precio, ¿sí? Nosotros como ICA lo damos de manera gratuita, esa certificación. ¿Listo? Ahora bien, ¿quiénes pueden aplicar a las buenas prácticas agrícolas? Todas las personas naturales, o sea, yo, Pepito Pérez, o personas jurídicas, en este caso empresas, ¿cierto?, que estén en el sector agropecuario y que posean cualquier tipo de títulos, cultivos vegetales en la producción primaria. Esto es importante. Nosotros la certificación de buenas prácticas agrícolas la damos hasta la producción primaria. ¿Qué quiere decir eso? Materia prima, ¿sí? Ya cuando se hace un proceso de valor agregado de transformación, pues ya digamos que eso es otra entidad que se encarga de eso, como INVIMA. Pero sí es fundamental e indispensable tener una trazabilidad de todo ese producto para poder hacer un valor agregado. Y como bien saben, la BPA da esa trazabilidad. ¿Listo? ¿Qué sistemas productivos podemos certificar en buenas prácticas agrícolas? Todo tipo de sistemas productivos de producción vegetal, material de propagación, semillas, frutas, vegetales frescos, ornamentales, entre otros. Y un productor puede certificar su cultivo, su predio, y pues obviamente el mismo productor,
y tiene hasta 6 líneas de producción para poder certificarlo. ¿Cuáles son los requisitos para certificar una BPA? La forma 3189, que es una solicitud que pedimos nosotros ante el ICA, fotocopia de la cédula o cámara de comercio, certificado de la tenencia de la tierra, que es importante, ya teniendo en cuenta pues un contrato de arrendamiento que también entra en los posibles, una lista de chequeo que ya la vamos a ver paso a paso, croquis de llegada y plano de la finca, indispensable que ustedes como productores y como extensionistas agropecuarios también sepan e inculquen que el productor debe conocer su finca, y para eso el ejercicio de hacer la finca, discriminar los sitios, las áreas, las parcelas que tienen producción es muy importante, pero de igual forma hacer también el croquis de llegada. Certificación del producto era distrito de riego o concesión de aguas superficiales. Esas concesiones de aguas superficiales las expide la CBC. Y ahorita hablábamos de un tema muy importante, y es que si se acuerdan del mapita que mostraron acá con diferentes colores, donde estaba un rojo, un azul, un verde, ¿cierto? Actualmente en DAGUA todavía tenemos un recurso y hay que aprovecharlo al máximo, hay que ser conscientes de ese recurso, y para poder producir tenemos que también tener un permiso para tomar esa agua, donde nos determina qué cantidad de agua puedo tomar con base obviamente a la captación y al sistema productivo que estamos implementando. ¿Listo? Análisis microbiológico. Este es importante, ¿por qué? Porque como hablamos de un tema de inocuidad, tenemos que saber esa agua qué carga microbiana tiene, ¿sí? Para poder hablar de un tema de productos inocuos, ¿ya? Entonces, esa agua, si está contaminada y si la utilizamos en nuestro sistema productivo, pues contaminamos todo. Muy bien. Entonces, es importante ese análisis microbiológico, principalmente con coliformes totales y coliformes fetales. Contrato de asistencia técnica con un ingeniero agrónomo, para cultivos forestales con un ingeniero forestal, y ahorita lo mencionaron, la agroecología, que está cogiendo mucha fuerza actualmente. Con un ingeniero agroecólogo también pueden tener ese tema de la asistencia técnica. Y las BPA garantizan eso a un pequeño y mediano o grande productor, que tenga una asistencia técnica. Muchas veces los pequeños productores no cuentan con el recurso suficiente para poder acceder a esa asistencia técnica de manera privada. Y ahí es donde juega un papel fundamental las entidades territoriales, como lo son las Secretarías de Agricultura Municipal, las SUMATAS, también hay otras entidades como Asofrucol, SENA, entre otros, que ayudan mediante un convenio a brindar ese acompañamiento técnico al productor. ¿Listo? Y por último, el tema del concepto de uso de suelo, para determinar si es un suelo con vocación agrícola o agropecuaria. Ahora bien, yo les comenté de una lista de chequeo. Yo quiero rápidamente, y haciendo pues un esfuerzo, porque el tema de las BPA eso es un mundo enorme, poderles mostrar el paso a paso con ejemplos de cómo poder implementar las buenas prácticas agrícolas en su sistema productivo. Entonces, tenemos la resolución ICA 82394 del 2020, en donde está inmersa una lista de chequeo. Esa lista de chequeo tiene unos puntos de control que se discriminan en fundamentales, mayores y menores. Como pueden observar, los fundamentales son 7 y pues el requerimiento mínimo debe ser 7, porque son fundamentales. ¿Listo? Mayores 37, mínimo 32, menores 13, mínimo 8. Con ese porcentaje que ustedes ven aquí en mi costado derecho, pueden certificarse en buenas prácticas agrícolas y pueden decir que están cumpliendo con las buenas prácticas agrícolas, pero la idea es que cada uno de esos ítems sean el 100%. ¿Listo? Ahora bien, quiero que bajes rápidamente, baja, más. Voy a mostrar más. Ahí. Listo. Entonces, en la lista de chequeo, como yo les comentaba, hay unos puntos de control. Esos puntos de control están discriminados en áreas e instalaciones. Y quiero que los productores que están aquí presentes hagan el ejercicio. Miren a ver si en áreas e instalaciones
en el componente ambiental, en el personal capacitado, en registros, etcétera, lo están cumpliendo en su finca, o si es necesario, pues lo mejoren. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el primer punto en áreas de instalaciones? Tenemos baterías sanitarias. Esas baterías sanitarias tienen pozo séptico. Perfecto. ¿Por qué? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué las BPA piden baterías sanitarias? ¿Cierto? Sencillamente porque cuando usted tiene su trabajador, usted mismo en su finca, ¿cierto? Y no tiene batería sanitaria cerca del lugar de trabajo, ¿dónde cree que hace sus necesidades el trabajador? En la planta de plátano, ¿cierto? Eso es abono, dicen, eso es abono. Pero entonces, eso me genera una contaminación cruzada y ya no podría hablar de inocuidad de un producto. ¿Listo? Por eso es importante ese punto. Sigamos. Y que hace parte de los fundamentales. Sigamos rápidamente. Áreas e instalaciones. También tenemos que tener un lavado de manos. Eso es fundamental para que cuando ingresen a hacer las labores en campo puedan lavarse sus manos, y cuando terminen de hacer sus labores en campo puedan también lavarse las manos. Todo importante que tengan imágenes alusivas a cada actividad que se está realizando. Las BPA les gusta ser muy visibles, entonces en sus fincas la idea es que tengan una imagen alusiva. Por ejemplo, si es el baño, entonces que coloquen baños, que si es lavado de manos, coloquen lavado de manos, ¿sí? Y en el lavado de manos un procedimiento alusivo a cómo lavarse las manos. Todos pasamos por una pandemia y sabemos cómo lavarnos las manos, ¿cierto? ¿Se acuerda que nos decían que había que lavarse las manos con jabón antibacterial? Que bueno, en fin, nos curtimos las manos lavándonos a cada rato. Eso es muy importante de las BPA. Bueno, otro punto importante: ¿cuentan con una bodega de insumos? ¿Sí? Pregunta: ¿esa bodega de insumos está separada de la vivienda? ¿Sí? Es importante porque muchas veces uno visita productores y encuentra el tarro de Lanate, de Fiprofe, de Fentopen, etcétera, 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 incluso ahí mismo en la cocina. Y vaya Dios no quiera se equivoque haciendo el café después de echarle, mejor dicho, eso se vuelve un desastre. ¿Sí? Entonces es importante que esa bodega de insumos no esté debajo de la cama o en un cuartico aparte dentro de la casa, sino que esté separada de la vivienda, para evitar riesgos de contaminación y obviamente de perjudiciales para la salud. Separar, para allá iba. Entonces esa bodega debe tener un piso absorbente, ¿sí? Y adicional a eso debe separar los químicos de los agroquímicos, los biológicos, los orgánicos, las trampas, que esté todo bien organizadito. Eso le gusta a las buenas prácticas agrícolas. Y el piso absorbente es con el fin de ¿qué? De evitar una contaminación en caso de un derrame, porque pues si hay un derrame estamos ya generando una contaminación ambiental. Sigamos. El botiquín, que esto es, yo creería que esto deberíamos de tenerlo en todas las fincas y en las casas, ¿cierto? Por el caso de algún primeros auxilios, poder recurrir a un botiquín que esté visible. Igualmente un extintor, ese extintor tiene que estar cargado y tiene que estar vigente por si de pronto toca utilizarlo, uno lo quiere en un incendio. Entonces es importante que esté cargado y que sobre todo sepamos utilizarlo. En la bodega de insumos es importante también aclarar que debe haber un kit antiderrame, si acaso hay un derrame de alguna sustancia, tanto química, biológica o orgánica, que ese derrame no lo vayamos a tirar, por ejemplo, a los riachuelos, o lo vayamos a tirar al suelo en donde está la materia orgánica, sino que lo podamos recoger y posteriormente hacer una disposición final sin afectar el ecosistema. Fundamental que en esa bodega haya sí o sí un tema de acceso restringido. Estamos hablando de que eso es un peligro, de que hay moléculas químicas, y si la persona no sabe utilizar ese tipo de moléculas, pues o no las conoce, obviamente ya está generando un riesgo. Importante otro punto es el área de dosificación. El área de dosificación principalmente que cuente con las probetas, con todas las medidas para poder, valga la redundancia, medir los
químicos, biológicos, orgánicos, fertilizantes, entre otros. Y la preparación de las mezclas, por lo general cuando los productores hacen preparación de mezcla y aplicación, utilizan caneca de 55 galones, utilizan la bomba de espalda, utilizan la nebulizadora, la fumigadora, etc. Y siempre hacen eso cerca a los sitios de trabajo, ¿cierto? A los sitios como tal donde están los sistemas productivos, ¿ya? Exacto. Y por lo general también lo hacen cerca a las quebradas para tomar el agüita de ahí, ¿ya? ¿Qué se pretende las buenas prácticas frente a esta actividad? Que tengamos un sitio de preparación de esas mezclas, así tal cual como lo ven, con un piso impermeable, que estén las canecas de 55 galones limpias y que adicional a eso no me genere ninguna contaminación con el medio ambiente. En el tema de los combustibles, que es otro punto que también genera contaminación, ¿sí? Es importante que en la bodega de insumos se utilice un recipiente que supere el 110% del volumen donde está el recipiente, valga la redundancia, del combustible. ¿Eso con el fin de qué? De que si hay algún derrame, pues obviamente ese me lo contenga ahí. Un centro de acopio transitorio. ¿Los tenemos en la finca? ¿Sabemos qué es un centro de acopio transitorio? ¿Qué es un centro de acopio transitorio? Exacto. Cuando se cosecha el producto. Cuando uno recolecta el producto, lo lleva allá y ahí sale de manera adecuada para ya empacarlo para llevarlo. Exacto. Cuando uno cosecha el producto ya, está en post cosecha, ese producto tiene que estar almacenado no por tiempos de 6, un año, sino por eso se llama transitorio. La idea es que ese producto entre un centro de acopio transitorio en donde me garantice que una vez cosechado ese producto no se vaya a contaminar. Esa es la función de un centro de acopio. Pero que adicional a eso, ese centro de acopio no lo va a colocar en la punta de la montaña, sino que debe ser en un lugar donde principalmente llegue el carro o tenga vías de acceso fácil. Todo el material del centro de acopio tiene que estar limpio, canastillas, debe estar sobre estivas y todo pues muy limpio. El descanso de los trabajadores, eso es otro punto importante. Entonces, la idea con esta área de descanso de los trabajadores es que cuando el mismo productor o trabajador de la finca vaya a consumir sus alimentos, pues que obviamente tenga un sitio en donde pueda hacerlo. ¿Listo? ¿Tenemos bodega de herramienta? ¿Sí? Pregunta, ¿cómo tenemos esa herramienta en la bodega? Así la cogemos y terminamos el trabajo y la tiramos ahí, ¿sí o no? Sin lavarla, sin desinfectarla, tirada en el piso, clavada, ¿cierto? Entonces, es importante que esa herramienta y esos equipos se protejan de la contaminación, principalmente que no estén clavados en el piso, que estén colgaditos, o se puede utilizar una caneca de 55 galones y se pueden meter ahí, limpias y desinfectadas. ¿Listo? Miren, así como permanece ahí esa bodega de insumos, que estén en buenas condiciones de limpieza y de operación. ¿Dale? No, baja, sube, ahí. Importante, y yo les hago una pregunta aquí a los productores: cuando compran una guadaña, cuando compran una estacionaria o un equipo, ¿leen la ficha técnica? ¿Sí la leemos? Listo. ¿Cuándo hacemos un mantenimiento a un equipo? Cuando se frenó el equipo, ¿sí o no? Entonces, miren que ese punto es importante. ¿Por qué? Porque hay que llevar registros de calibración, limpieza y mantenimiento de cada equipo. Y en la ficha técnica aparece como tal un ítem en donde dice horas de uso para poderle hacer mantenimiento. Entonces hay que aplicar eso y hay que leer la ficha técnica. ¿Listo? Entramos al componente ambiental. Ojo, entonces como pueden ver, las buenas prácticas agrícolas arrancan con áreas e instalaciones y entramos al componente ambiental, que es la parte gruesa de las BPA. ¿Qué nos dice?
Productores, tenemos que identificar las fuentes de agua que estamos utilizando en los predios, ¿sí? ¿Las tenemos identificadas? ¿Sabemos de dónde tomamos esa agua? Hay que tomar el pH al agua para ver la función. El pH, sí, el análisis microbiológico y adicional a eso la concepción de aguas superficiales, ¿sí? Muchas veces me dicen los productores, no tengo concepción de aguas, pero el acueducto Vegal tiene un sobrante en donde lo destinan para el tema del sector agropecuario. También tiene validez, ¿listo? Pero importante, si lo toman de ríos, quebradas, nacimientos, etcétera, es importante tener esa concepción de aguas superficiales. Hay un punto muy fundamental ahí que no se ha tocado, el análisis de suelo. Ya voy para allá. Entonces, cuando se identifiquen esas fuentes de agua, es importante hacerles una zona de aislamiento y una zona de restauración ecológica, lo que llamamos reforestación, ¿sí? Para evitar que se contamine esa agua y adicional a eso, pues que no se acabe. Básicamente es eso, ¿listo? Permiso de aguas, lo que yo les comentaba, el tema de la concepción de aguas superficiales es importantísimo a la hora de producir, y el análisis microbiológico, que era lo que yo les comentaba ahorita. Pregunta, ¿cómo hacen el riego en sus diferentes sistemas productivos? ¿A cacho o al guateo, pues como le llamamos? ¿O utilizamos cintas de riego? ¿O utilizamos aspersores, microaspersores? ¿O agua lluvia? ¿Cómo lo hacemos? Depende del cultivo, la calidad del cultivo. Dependiendo del cultivo, pero por lo general en sus fincas manejan sistemas de riego por aspersión, ¿sí? Se puede manejar dispersión y se puede manejar, digamos, el fertiliano. El fertirriego. Miren, ahí es importante que haya un uso racional del agua, con base, obviamente por ahí escuché, al cultivo, ¿sí? No es lo mismo una planta de aguacate que tenga 8 años y me esté produciendo a una planta de lechuga o de piña, ¿sí? Tienen requerimientos hídricos diferentes. Lo importante ahí es poder reconocer esos requerimientos hídricos de cada especie y así hacer un plan, no sé si conozcan el PUEA, que es un plan de uso racional y eficiente del agua, ¿sí? Que cada productor haga ese ejercicio. Eso es importante. ¿Dónde tomo el agua? ¿Cómo la estoy utilizando? ¿Y qué cantidad de agua estoy utilizando para ese sistema productivo? Ya sea con aspersión, microaspersión, goteo, etc. La idea es que ahí, en ese punto, en el riego, no desperdicien el agua, porque inicialmente estábamos hablando que el agua es un recurso natural y finito que se puede acabar en cualquier momento. ¿Listo? Y sobre todo, evitar la contaminación. En la zona o en cada una de sus fincas hay diferentes riesgos. Estamos en campo y tenemos muchos riesgos asociados. Y hay 3 tipos de riesgos que podemos tener en las fincas, y es el riesgo químico, riesgo biológico y riesgo físico. ¿Sí o no? ¿Quién me puede dar un ejemplo de un riesgo químico en su finca? Bueno, un riesgo químico puede ser de saturios, una sobredosificación que me pueda afectar el ecosistema y por ende el cultivo y la persona, ¿no? ¿Qué más? Cuando no separamos los rastros de lo que utilizamos. Perfecto, ese es otro riesgo químico fundamental y que se encuentra mucho en campo. ¿Dónde almacenar también eso? ¿La bodega de insumo es un riesgo químico? Sí, ¿no? Porque ahí están todos los químicos, entonces eso es un riesgo químico. Frente a los riesgos físicos que tenemos en campo, Dagua es una zona con una pendiente bastante inclinada, ¿sí o no? Y puede haber algún deslizamiento o que estemos pasando alguna quebrada, eso es un riesgo físico, ¿ya? Y los riesgos biológicos, todo lo que tiene que ir asociado pues con la flora y la fauna del ambiente, que también es importante. Esos riesgos es importante identificarlos y hacerle un plan de mitigación para evitarlos pues, de que uno los corra en campo. Riesgos mecánicos, muy bien, sigamos. Pregunta, ¿qué hacemos con las basuras que tenemos
en nuestro sistema productivo y en general en la casa. ¿Qué hacemos con esas basuras? Las clasificamos. ¿Sí le hacemos selección? Podemos los aprovechables, no aprovechables, peligrosos, etcétera, etcétera. ¿Sí lo hacemos? Bueno, eso es un tema pero sí es importante seleccionarlos y, por ejemplo, para el tema del reciclaje, que no sean botellas de agroquímicos ni de productos de agroquímicos, se puedan reciclar también. ¿Listo? Entonces, y adicional a eso, es importante que todo mi sistema o lugar de producción mantenga limpio, libre de basuras, ¿cierto? Y hacer un plan de mitigación a esas basuras. Bueno, otro punto importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar los agroquímicos, biológicos u orgánicos, es una zona de barbecho o pozo de desactivación de moléculas químicas. Y esto es un punto fundamental en la parte ambiental. ¿Sí lo tenemos en cuenta y sabemos qué es? ¿Sí? Bueno, ese pozo de barbecho, pozo de desactivación de moléculas químicas o zona de barbecho, es un filtro que está con arena, grava, material vegetal y carbón activado. Me gusta que ese carbón activado esté tanto en la parte de la superficie como en la parte de la base de ese filtro, ¿sí? Para evitar o para poder desactivar las moléculas químicas. Una vez que nosotros terminamos labores y lavamos las bombas, lavamos las canicas de 55 galones, esa agüita queda con un residuo de trazas de químicos. Y lo que no quieren las BPA es que esa agua que tiene traza de químicos vaya a parar a fuentes de agua como riachuelos, aguas subterráneas, nacimientos, entre otras, y me genere una contaminación. ¿Sí? Entonces, pasamos por ese filtro y pues no les garantizo que quede el 100% de agua descontaminada, pero sí va a haber menos contaminación. ¿Listo? Hay alternativas como las cámaras Bioderm, que también utilizan microorganismos para desactivar este tipo de moléculas químicas y que no haya un impacto tan fuerte en el ambiente. Importante despejar las basuras. Un predio así no entraría a certificación, ¿sí? Y muchas veces encontramos en los cultivos de piña, etcétera, que está el envase de la botella del agroquímico por ahí tirado en las calles. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Nazario? Y en las fuentes de agua también. Y eso va a parar a su vez a las fuentes de agua. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esas botellas PET de agroquímicos, biológicos u orgánicos y qué disposición final le damos a ellos? Exacto, entonces hay que concientizar al productor, y qué bueno que aquí estén concientizados de que esas botellas no se pueden ni enterrar, no se pueden quemar, no se pueden tirar a acuíferos, no se pueden tirar al río y eso ya no es problema mío, suerte. No, ni de los fertilizantes tampoco, porque si ustedes no han notado, cuando queman esas botellas, así los lave y los limpie y bueno, en fin, ese humo sale como un humo negro. Pero ese humo negro ni siquiera se va a la atmósfera, sino que se mantiene abajo. ¿Por qué? Porque como tiene moléculas químicas es muy pesado y por ende pues no se puede ir a la atmósfera. Y así genera una contaminación mucho mayor. Entonces, esos envases de agroquímicos es importante que el productor los recolecte, les haga el triple lavado y los almacene hasta que pase o hasta que se haga la disposición final de esos envases de agroquímicos. Y aquí la alcaldía municipal tiene un papel fundamental, y no solo la alcaldía, sino las entidades territoriales, ¿sí? Cada fin de año se hace en conjunto con la UMATA y la UES esa recolección. Entonces, gracias. Esas recolecciones son muy importantes, y que desde las entidades territoriales como la CBC, la alcaldía, policía ambiental, que también ha apoyado mucho en esos procesos, se haga la recolección o las rutas de recolección de envases de agroquímicos. Se plantean esas rutas de recolección de envases de agroquímicos en diferentes partes del municipio,
y como tal se recolectan para darle una disposición final con la entidad llamada Campo Limpio, ¿sí? Que actualmente lo está manejando Oscar. Esa es la disposición final y ese es el fin que queremos con las BPA, que esos envases no vayan a parar a los diferentes acuíferos o que generen una contaminación. Fosa fitosanitaria. Este es otro punto importante. Cuando ustedes hacen una poda o recolectan frutos enfermos, es importante que esos frutos o esas podas fitosanitarias vayan a una fosa, que es un hueco, fitosanitaria con cal y tierra. ¿Con el fin de qué? De que se evite que esas plagas y esas enfermedades se propaguen en todo el cultivo. Ahorita la agroecóloga hablaba de un tema de rotación de cultivos y las BPA o un policultivo, y las BPA también incentivan a esos diversos sistemas productivos. Por ejemplo, cuando hay producciones con cultivos perennes, volvamos otra vez al caso, aguacate, cítricos, plátano, que son anuales, es importante que ustedes en esos sistemas productivos perennes puedan también implementar sistemas productivos transitorios. ¿Eso con el fin de qué? De que me genere un policultivo. ¿Listo? Y eso le está apostando a las buenas prácticas agrícolas. Pero adicional a eso, que en su sistema productivo pueda implementar técnicas o medidas para evitar la compactación, la erosión y saturación hídrica. Yo les hago una pregunta a los productores que están aquí presentes. ¿Qué medidas utilizan ustedes para evitar la erosión, teniendo en cuenta de que estos suelos son bastante inclinados? Nazario. Primero las barreras. Barreras. Lo otro, cuidarse mucho, digamos, compactados con el medio ambiente, de siempre sembrar no a favor de la pendiente, sino contra de la pendiente. Para evitar la erosión, porque nosotros mismos nos encargamos de que siempre utilizamos un tractor. Y aquí la topografía de acá del agua, siempre el tractor tiene que trabajar de para abajo. Entonces cometemos un gran error, pero bastante grave, que nosotros mismos que no se... Exacto, genera una erosión, y esa erosión, así de pronto digan, una erosión, eso es un impacto ambiental ni el berraco. ¿Sí? Porque está acabando con toda la capa del horizonte A, del horizonte O, y básicamente su finca se le está yendo. Y a su vez, gracias por acordarme, el suelo tiene microfauna y microflora, ¿sí?, que también ayudan a los sistemas productivos para que sean más productivos. Entonces, si acabamos con los microorganismos, pues, o si generamos una quema, por ejemplo, que no vamos a limpiar, sino que generamos quemas, que aquí siempre se hace, ¿cierto? Ese es otro punto importante. Aquí se hacen muchas quemas para limpiar los lotes, ¿cierto? Entonces, pues ahí estamos acabando con todo. Microfauna y flora del suelo, y por ende estamos incentivando a la erosión. Exacto. Miren, este es otro punto importante, conocer la selectividad de los plaguicidas frente a los polinizadores. En la parte del componente ambiental se tiene muy en cuenta los polinizadores. No sé si están familiarizados, pero cuando van a las casas comerciales ya no se encuentra el fipronil y no se encuentra el clorpirifos, ¿sí o no? ¿O sí? No, ya se acabaron. Ya no. Sí, ya se acabó. ¿Por qué? Porque es altamente residual y afecta a los polinizadores, que también juegan un papel fundamental en el ecosistema. ¿Ya? Los polinizadores incluso me ayudan a aumentar la productividad. Entonces, esto es importante, tener en cuenta que esos insecticidas, fungicidas y herbicidas no me afecten los polinizadores. Y ahí es donde hace la invitación de las buenas prácticas agrícolas, a utilizar productos que no sean con categorías altamente tóxicas. ¿Como cuáles? Las bandas rojas. No, evitarlos al máximo, sí, exacto, evitarlos al máximo. ¿Listo? Y inculcar más el tema del orgánico y lo biológico. ¿Listo? El material pues debe cumplir con una reglamentación vigente de ICA,
en caso de que utilicen material de propagación mismo en el predio, como en el caso de la sábila, o en el caso del plátano, o en el caso de la piña, ¿cierto? La idea es que utilicen un protocolo de cómo están utilizando esa semilla y cuál es el criterio para escoger esa semilla, ¿sí? Y acá entra un tema importante que hablaba don Nazario, y es el tema del plan nutricional o un plan de fertilización. ¿Cuántos de ustedes tienen un análisis de suelo en sus fincas? Muy bien. Esos análisis de suelos, recuerden que la vigencia es 2 años y tienen que estar renovándolos cada 2 años. ¿Listo? Con ese análisis de suelo yo puedo determinar cuáles son los requerimientos nutricionales o cuál es la disposición la disposición de esos nutrientes en el suelo, y con base al requerimiento nutricional de la especie, plátano, banano, cacao, entre otros, puedo hacer un plan de fertilización, que la idea es que sea al menos un 50 y 50 o un 80-20 en tema de químico y de orgánico, ¿sí? Para ir haciendo ese paso de la transición de producción limpia y agroecológica, que ahorita lo veíamos y nos quedó clarísimo ese tema, ¿sí o no? Bueno. Los insumos deben de tener el registro ICA, porque gracias a ese registro ICA determina que efectivamente ese insumo sirve para X cosa. Sigamos. Todas las aplicaciones de los fertilizantes deben estar en formatos, y acá es donde las BPA le dicen a los productores: cada cosa que apliquen en campo, ya sea fertilizantes, insecticidas, fungicidas, biológicos, orgánicos, lo anoten, porque eso hace parte de la trazabilidad del sistema productivo. ¿Listo? ¿Sí anotamos eso? ¿O lo hacemos de memoria? Porque la memoria falla, y es importante anotar todas las actividades que se hacen en campo. ¿Quiénes preparan abonos orgánicos? Perfecto, eso ayuda a contribuir al medio ambiente, porque pues ustedes saben que los fertilizantes químicos pues vienen, contaminan también, ¿sí? Contaminan y deterioran los suelos. Entonces las BPA hacen esa invitación a que utilicen los recursos de la zona y puedan hacer o elaborar abonos orgánicos que contribuyan a la producción de ese sistema productivo. ¿Listo? Un plan de manejo de plagas y enfermedades. Importante tener en cuenta esas plagas y enfermedades que afectan a los diferentes sistemas productivos que están ustedes implementando, y saber cómo prevenirlas, controlarlas y monitorearlas. Todas las aplicaciones de los plaguicidas, lo que les comentaba ahorita, debe estar escrito y documentado. Pregunta: ¿conocemos qué es periodo de carencia y periodo de reentrada? El periodo de carencia es, digamos, si yo quiero un agroquímico y me viene, digamos, funcionando o haciendo efecto, digamos, 10 días. 10 días. Tengo que recoger la cosecha para otros 2 o 3 días de periodo de carencia. Exacto. Para sellar de la fertilidad. Exacto. Básicamente es cuando yo aplico un agroquímico, ¿cierto? Entonces tengo que esperar un determinado tiempo hasta poderlo cosechar. Entonces, en la parte de la ficha técnica es importante que ustedes lean, dice PC y PR. Periodo de carencia es eso, lo que les acabo de comentar, y periodo de reentrada es cuánto tiempo tengo que esperar para poder entrar al sistema productivo. Y miren, ahí es importante mencionar que muchas veces nosotros como productores hacemos bombas, las llamadas bombas, ¿sí o no? Sí las conocemos, ¿cierto? Ay, María, mejor dicho, esas bombas son perjudiciales, ¿ya? Porque muchas veces esos periodos de carencia se pueden inclusive aumentar, y eso genera un tema de residualidad altísimo. Y hablando de temas de residualidad, quiero tocar un tema importante que ha hecho la CBC junto con la Universidad Nacional. Es una investigación que han hecho frente a los diferentes sistemas productivos acá en el municipio de Dagua, en donde aparece que tanto en suelos como en aguas hay una alta residualidad de químicos, y eso es bastante preocupante, muy preocupante. ¿Por qué? Porque no le estamos dando un manejo adecuado a esos agroquímicos que estamos
aplicando en campo. Entonces, esa es otra invitación. Las BPA les dice, manejemos, si vamos a manejar agroquímicos, primero que no sean altamente tóxicos y segundo, que se haga una disposición razonable de esos agroquímicos. Para evitar eso, porque tanto en suelo como en agua se han encontrado trazas altas de químicos, ¿sí? Entonces tenemos que disminuir eso y mejorar con las buenas prácticas agrícolas. ¿Dale? Otro punto importante son los límites máximos de residualidad. Lastimosamente en Colombia no tenemos en cuenta eso. Para exportar sí tenemos en cuenta eso, pero aquí en Colombia lastimosamente no lo tenemos en cuenta porque no tenemos esa cultura, ¿ya? ¿Y qué son los límites máximos de residualidad? Son los plaguicidas, insecticidas, fungicidas que están permitidos para ciertos productos comestibles y que esos productos a su vez tengan una traza de 0.001% o partes por millón para que sea comestible. Muchas veces esas trazas superan el máximo y aquí en Colombia no lo comemos, ¿sí? Entonces, exacto, por eso ahí vienen las enfermedades y todo eso, y eso es importante para darle bolas, principalmente a los productores, tener conciencia con eso. El personal, y esto hace parte del bienestar social, es importante que maneje las medidas de protección a la hora de hacer una actividad en campo, ¿ya? Esa actividad en campo tiene que tener la careta, la máscara de este carbono, ¿cierto? Los filtros de carbono, debe tener los guantes, las botas, un traje P, en el caso de utilizar una guadaña, las tobilleras, el mantel, etc. La careta. Importante que todo el personal que esté en ese sistema productivo esté capacitado, mínimamente con 2 capacitaciones que yo solicito. Primeros auxilios, que es fundamental, y uso adecuado de los agroinsumos o de las moléculas químicas, biológicas u orgánicas. Eso es importante. ¿Listo? Tener en cuenta un tema del plan de manejo y contingencias, visible el número de los bomberos, de la defensa civil, de la alcaldía municipal, de la UMATA, mejor dicho, de todos los aliados que nos puedan colaborar frente al tema del caso de algún riesgo. Y por último tenemos el tema de la trazabilidad, pues que es como lo que yo les he venido comentando, que hace parte de las buenas prácticas agrícolas. Entonces, la invitación que hacemos desde el Instituto Colombiano Agropecuario ICA es que podamos implementar las buenas prácticas agrícolas y que tengamos sistemas productivos como lo ven en la imagen derecha. Respetan el medio ambiente, respetan las zonas de conservación, trabajan de manera adecuada, evitando la erosión, no como la parte de acá, que son sin BPA, que como pueden ver el impacto ambiental a la hora de producir es enorme. ¿Sí? Esa es la invitación, y teniendo en cuenta que aquí tenemos a la alcaldesa electa, yo le quiero hacer una invitación que frente al plan de desarrollo se pueda involucrar metas para la implementación y certificación en sistemas productivos con BPA. ¿Listo? Muchas gracias.